Y el tema polémico del día: 6 años en el infierno. La historia de Gabriela Goldbaum con Noboa. Esa es la descripción del Chato, pero hay una cifra polémica aún más grave. Solo tenemos 365 likes. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Quizás, Denle like, les caes bien, pero no te respaldan. Los trolls creen que con sus comentarios nos está yendo mal. Claro. Mejor nos va porque suben ahí. No nos hemos tomado la foto. No nos hemos tomado la foto ahí. Se colgó. Espectacular la foto del día de hoy. Dos filósofos. Dos filósofos. Vamos a hablar del tema de Gabriela Goldbaum. Como ustedes saben, la ex esposa del presidente candidato Daniel Noboa, Gabriela Goldbaum, denunció ayer en el Pleno de la Asamblea persecución judicial y hostigamiento justamente ante este organismo, el más importante de la democracia ecuatoriana. Su comparecencia duró 16 minutos ante una asamblea que registraba presencia de barras, por lo que antes de iniciar la sesión fueron desalojadas. Vamos a observar el momento en el que se desalojan a las barras que fueron a la Asamblea Nacional, como un partido de fútbol, increíble. Póngale. Perdido ahí el techo ahí grabando el querido amigo. A ver, y la gente que aplaudía. Eso es de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ajá, ahí Mira está, que de arriba están las barritas. Además se pusieron a hablar estas barras justo cuando Gabriela Goldbaum estaba ya interviniendo. Sí, increíble. Y empezaron a gritar en favor del actual presidente de la República, ante lo cual la presidenta de la Asamblea no tuvo más que hacer lo que se debe hacer en este caso, garantizar las condiciones para que una comparecencia de una persona que ha sufrido este tipo de violencia pueda dar su testimonio. No era un tema político, no era un tema, como te digo, de discusión abierta, sino que era un tema de interés nacional porque se está hablando de un asunto muy sensible como es el tema de la violencia vicaria. Bueno, luego del desalojo de toda esta gente, ya la señora Goldbaum compareció como parte del tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP, que busca tipificar el delito de la violencia vicaria en el Ecuador, un término que se está haciendo cada vez más conocido. Esta figura es una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a los hijos como instrumento de daño y control sobre la víctima. El término vicario, que tiene un uso básicamente en el campo religioso, proviene del concepto de vicario, justamente, que significa sustituto o en lugar de, ya que la violencia se ejerce sobre una persona, pero el propósito es afectar a otra. Es como afectar directamente a tus seres queridos con la intención de dañarte a ti, por ponerte un ejemplo, o viceversa. La violencia vicaria es una forma particularmente cruel y compleja de abuso, porque a menudo está dirigida a personas vulnerables, como los niños, para infligir daño emocional a otra, y se suele manifestar como un patrón de control o manipulación. Entonces, entendiendo este concepto, es una violencia hacia un tercero a través de una persona vulnerable. Cercana, regularmente vulnerable, ¿sí? Es terrible, como le escuchas así, es aprovecharse de los afectos que tienen las personas. Sí. En este video que ustedes van a escuchar, una vez hecha la explicación, Goldbaum habla sobre la situación con su hija y de los abogados de Noboa, que ahora también son los de Mayra Salazar, una de las detenidas en el caso Metástasis, que está a punto de salir por sus términos de colaboración. Escuchemos este video sobre Gabriela Goldbaum. Durante 6 años he sido víctima de violencia vicaria, la forma más atroz de agresión a una mujer. Es una violencia extendida, desplazada y cuyo fin último es herir a la mujer a través de los que más ama, nuestros hijos. Comenzó en 2019. Cuando decidí separarme de él. Estaba embarazada de 6 meses. Lo que pensaba que sería un proceso doloroso, pero necesario, se transformó en una pesadilla. No solo comenzó a atacar mi integridad emocional, sino que, a través de terceros, pretendió obtener información médica de mi ginecólogo. Este tercero, hoy, forma parte de su listado de asambleístas.
Mi padre también fue víctima de su acoso al ser acusado por algo tan absurdo que la denuncia fue desechada. Ante mi negativa a cumplir con sus múltiples deseos, su tono se volvió más agresivo y luego se convirtió en una retahíla de demandas en mi contra y en contra de mi familia. Ya sumo 42 y contando. Recibí una demanda por régimen de visitas, donde el régimen de visitas provisional era fuera de proporción para una bebé recién nacida. Luego llegó la demanda de divorcio, después 9 denuncias penales. Durante varios fines de semana, la garita de mi ciudadela estaba plagada por un sinnúmero de abogados, notarios, cámaras y guardaespaldas fuertemente armados. Recuerdo también un día que vino con un fiscal que me amenazó y me dijo que si él quería, me podía meter presa en ese momento, quebrada por dentro. Ya han intentado meterme presa. Y no sé qué me... Tú escuchas, Chano, la forma en que lo relata y se te eriza la piel. Y yo creo que es momento de hacer una reflexión respecto a cómo estamos llevando muchas veces estos asuntos de los afectos, Sí. del tema familiar y demás, para empezar a cambiar, porque aquí no es solamente el asunto de la señora Goldbaum y su expareja, Sí. sino que una sociedad debe empezar a cambiar sus formas de llevar sus rencores y de llevar incluso de sus temas pendientes. En el caso de la señora Goldbaum, que es el primero de los que se han destapando en el asunto de la violencia vicaria, ella hizo una exposición muy alarmante en muchas partes. Por ejemplo, dijo que Noboa ha instrumentalizado a su hija y la ha usado como objeto para causarle dolor y mantenerla en constante estado de zozobra. Asimismo, develó persecución judicial en contra de su padre, su hermano y otros familiares. Cuando nació la hija de ambos, empezó a acosarme emocionalmente con el pretexto de querer ver a la niña. Repasó que ante la negativa de cumplir con los pedidos de Noboa, su tono se volvió más agresivo, se convirtió en una retahíla de demandas en su contra y en contra de su familia. Como escuchamos, le ha demandado en 42 ocasiones, ha levantado en contra de ella 42 demandas judiciales. Y los abogados que han llevado estas causas son parte actualmente del círculo de poder de Daniel Noboa. Veamos otros elementos de la estrategia penal de su ex esposo en contra de Daniela Goldbaum. Mi ex esposo ha presentado 3 incidentes al régimen de visitas, una demanda por tenencia compartida, figura legal que no existe en la legislación ecuatoriana. Además, ha presentado 10 demandas seguidas por salida del país y la más reciente, una demanda por rebaja de pensión alimenticia, cuyo expediente ha sido declarado reservado por el juez a pedido de mi ex esposo y resuelto de forma unilateral, sin permitirme opinar ni conocer sobre el alcance de dicha decisión adoptada por la sola petición de mi ex esposo, y cuya audiencia se celebrará finalmente mañana en plena campaña electoral. Entonces, ¿quién es el que judicializa la política? En esto, Noboa no ha estado solo. Le han ayudado la exministra del Interior, Mónica Palencia, el expresidente del Consejo de la Judicatura, el actual ministro de Salud, Edgar Lama, y el abogado Fernando Yabar, delegado de Noboa para la comisión que llevó adelante la renovación parcial de la Corte Constitucional. Escuchemos nuevamente a Gabriela Goldbaum. Los abogados que han llevado estas 42 demandas y denuncias en mi contra y en contra de mi familia han sido parte del círculo de poder de mi ex esposo. Entre ellos, la ex ministra del Interior, el ex presidente del Consejo de la Judicatura, el actual ministro de Salud y el abogado Fernando Yabar, quien hoy representa a mi ex esposo en la designación de los nuevos miembros de la Corte Constitucional. Desde mi separación he sido objeto de una persecución judicial que busca ahogarme emocional, económica y jurídicamente. Ay, sigue esta historia. Son 6 años en el infierno, una larga temporada en el infierno que ha tenido que pasar Gabriela Goldbaum en este asunto. Y a mí me llamó la atención que ella habló de los términos económicos, porque también ha sido afectada económicamente, como es lógico. Sí. ¿Quieren saber cuánto pretendía ganar el presidente de la República con todas estas demandas? Escuchemos lo que dice Gabriela Goldbaum en cuanto a los montos. Dentro de las 42 causas judiciales,
Se encuentra procesado mi padre por una demanda civil por daño moral por $100.000. Incluso Daniel Noboa me demandó por daños y perjuicios. Exigía $20 millones. No ganó. Además, está pendiente un proceso en casación por una demanda de daño moral en mi contra por $200.000. Dólares. Así nomás. Yo también me quedé loco con esa parte. Increíble, Claro, viejo. que ciertos niveles y relaciones que son fuertes de un lado y del otro, pero no puedes ponerle 20 millones de dólares que de haber demanda. querido pagar la deuda con eso es la mitad de esos 20 millones. Es que con eso no arreglas un problema de orden de pareja. No, Ahí no. se nota claramente que es un tema corporativo. Corporativo, Totalmente totalmente corporativo. En cuanto a su hija, Gabriela Goldbaum relató que Noboa llegó al punto de ordenar que se les retire la seguridad militar que se le habían asignado desde noviembre del 2023. Para cumplir la orden judicial fue hasta la actual pareja de Noboa, Lavinia Balbonesi. Escuchemos otra vez a Gabriela Goldbaum. Mi ex esposo envió a mi residencia a su actual esposa, junto a su abogada, una notaria, la INAPEN, y los militares fuertemente armados con metralletas para hacer cumplir esta orden judicial. Se querían llevar una vez más, por la fuerza, a mi hija, pero esta vez usando todo el aparataje y el poder del Estado. Me negué a que se lleven a mi hija hasta que los jueces aclaren por qué habían cambiado ilegalmente la sentencia. Por eso, el padre de mi hija ordenó que se retire la seguridad militar que le había asignado desde noviembre de 2023. Así es, el padre ordenó retirar la seguridad de su hija. Frase. Es un relato. ¿Lo escuchaste ayer? ¿Tuviste la oportunidad de escuchar un poco este relato ayer? Un poquito, me quedé frío y antes estaba conectado con el tema de todo el relajo que pasó y le apelaron a la presidencia después ¿fue antes o después lo que le apelaron a Viviana Veloz la presidencia? Después, ajá. Claro. Sí. Impactaba verla en la Asamblea Nacional, Sí. a Gabriela Goldbaum, porque esto evidentemente tenía la misión de destapar una grave situación, la violencia vicaria, pero también con una persona que tiene una alta representación política. Totalmente. Así que sí tiene un poco esa otra connotación, pero no debemos irnos muy lejos del tema principal, que es la violencia vicaria, que es lo que tratamos de incorporar en el Código Orgánico Integral Penal. Además, hay una gran justificación, porque la afectada aquí ha sido la pequeña hija de este matrimonio. Sí. Ella ya está recibiendo contención emocional frente a todo este laberinto legal repleto de violencia, salpicado de horror, que el régimen ha colocado sobre ellas por todo este tema de las visitas. Jueces vinculados en casos de corrupción, dijo Gabriela Goldbaum, han estado dentro de toda esta trama. Volvamos a escuchar a Gabriela Goldbaum. La justicia tampoco ha velado por la seguridad y el interés superior de una menor de edad como mi hija. Jueces que han dictado sentencias muy irregulares para un régimen de visita. Por cierto, algunos de esos jueces hoy están presos, salpicados en el peor escándalo judicial del cual se tiene memoria. Mi hija se ha visto sometida a múltiples cambios en el régimen de visitas, muchas veces por decisiones irregulares de los jueces. Esto ha causado inestabilidad en su vida y en su desarrollo. Por ello, ha requerido de mucha contención emocional a través de profesionales. En febrero de 2023, durante la última audiencia de modificación de visitas, en febrero de 2024, el año pasado, durante la última audiencia de modificación al régimen de visitas planteada por mi ex esposo, 2 jueces de sala cometieron presunto prevaricato al resolver puntos que no estaban dentro de la pretensión de la demanda. Al notificarme la sentencia por escrito, cometieron una supuesta... Todo lo que revelaba es que se ha intervenido la justicia alrededor de la política. Iba a decir que se ha politizado la justicia, cuando en este caso es que se ha utilizado el poder de la justicia de forma inadecuada dentro del campo político. Sí, totalmente. Y Goldbaum repitió el capítulo cuando se quisieron llevar a su hija por la fuerza, pero esta vez usando todo el aparataje y el poder del Estado, relató. Como si esto no hubiera sido mucho, contó cómo fue su último día de la madre. He llegado al punto de tener que exigir públicamente que me devuelvan a mi hija, cuando mi ex esposo se fue de viaje y se negó a traerla de regreso a nuestra casa.
Ese fin de semana que coincidió con su viaje era el Día de la Madre. ¿Por qué es importante este segmento? Porque nos permite contrastar. Porque efectivamente esta situación Gabriela Goldbaum ya la había relatado en redes sociales. Justamente veamos cómo pasó ella el segundo domingo de mayo, Día de la Madre del año pasado. La solicitud que le he hecho hoy al juez de San Borondón es que me devuelvan a mi hija porque el padre está fuera del país por decreto ejecutivo 238, está fuera del país del 10 al 21, el día domingo es el Día de la Madre. He pedido que me la devuelvan a mi hija. Si yo tengo que salir, los jueces han ordenado que si yo salgo del país, mi hija obligatoriamente se tiene que quedar con el padre, pero no hacen lo mismo con el padre. Esto es una violencia de género, porque al padre no lo obligan a hacer lo mismo que me obligan a mí. Y el padre... Entonces esto pasó y de esto hay evidencias, no es algo que improvisó o agregó de última hora a la comparecencia de ayer. Sí, totalmente. Para finalizar, Gabriela Goldbaum hizo un llamado a los asambleístas para que tramiten este proyecto de reformas al COEP y concluyó: solo quiero que el pésimo enemigo me deje en paz. Quiero que mi hija esté rodeada de libertad, amor y sin decenas de policías tratando de llevársela. Esta persecución judicial inició en 2019, pero ahora se ha intensificado con el uso del andamiaje político y judicial, con su poder económico y su poder político. La violencia vicaria sigue sin ser reconocida en la ley, lo que impide que las víctimas accedan a protección y justicia. Mientras esto ocurría, Soledad Padilla abandonaba el pleno de la Asamblea de forma subrepticia. Ahí tenemos la imagen, ahí está. Era un video realmente, pero no quise pasar el video porque también no me interesa entrar en términos de violencia aquí, pero hay dos imágenes justamente de Soledad Padilla dejando atrás el pleno de la Asamblea. Ella supuestamente también había pedido ser recibida por el pleno de la Asamblea, pero no sé si dentro del tema de la violencia vicaria o si quería hablar de un tema de orden político, pero no fue recibida. En los exteriores, mientras tanto, Gabriela Goldbaum también atendió a la prensa. Sí. Hay que recordar que esta no fue la única comparecencia sobre el tema de la violencia vicaria, que ya ha recibido con esto, de pronto esperemos un fuerte empujón de orden político de las autoridades, porque también intervinieron Mónica Luzurraga, Nélida López en la Comisión de Justicia. Todas ellas, todas estas mujeres, Gabriela Goldbaum, Mónica Luzurraga, Nélida López, expresaron sus experiencias, sus conocimientos sobre este tema, este problema que tenemos en el país y en otros países de la violencia vicaria. El objetivo de dichas exposiciones es dar la mayor cantidad de elementos, de argumentos, de ejes que nos sirva de insumo para fortalecer el marco jurídico del país y proteger a las mujeres, a los niños, a las niñas, a todos de este grave problema de la violencia vicaria, repito. Vaya, aquí hemos concluido con nuestro tema polémico del día de hoy, que lo titulamos... Dale más. Póngale, métale ahí el título de hoy fue... Calimán. 6 años en el infierno, la historia de Gabriela Goldbaum con Noboa. Hemos escuchado yo he observado las declaraciones de la comparecencia de Gabriela Goldbaum, ex esposa y madre de su hija, en la Asamblea Nacional. Esto ocurrió la tarde de ayer. Justo cuando terminamos el programa, arrancaba ya la comparecencia de Gabriela Goldbaum. Hay muchos temas que pudimos tratar el tema de esta cantidad de ofertas que está haciendo el gobierno, ¿no? Esta especie de mercadillo de bonos que quiere ofrecer. ¿Sabes lo que creo que pasó ahí? ¿Qué? El presidente les dijo: vean ustedes, se me activan rapidísimo. Quiero que todos ustedes se me activen. Y toditos los del gobierno, todita la cartera de Estado, en un video, uno tras otro en la cadena nacional. Y cómo reaccionó también ADN el día de hoy, poniendo también unas demandas. Pero mucho tiene que ver con esto, aunque los medios de comunicación tradicionales no le hayan dado el espacio debido. Las cosas que dijo Gabriela Goldbaum tienen que llamarnos a reflexionar y que es momento de cambiar. Yo no creo tanto a veces que esperemos cambiar un marco legal para reconocer un tema. Claro que es importante mencionarlo, decirlo con su nombre y apellido para que podamos identificar, pero nosotros sabemos de lo que estamos hablando. A veces no aceptamos perder o somos bastante mezquinos con los demás y no aceptamos que las personas que ya no están con nosotros sigan una vida independiente. Queremos que sufran
porque entendemos que así nos hicieron sufrir. Sí. Reaccionamos con mezquindad, con egoísmo, así que si ustedes quieren empezar a vincularse con un cambio que esperemos llegue para el país, empecemos a cambiar primero nosotros mismos y también en casa. Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Yo lo único que les puedo decir del otro lado es tic-tac. Tic, El reloj corre, señores. Tic-tac. Todos los días vamos a hacer un conteo de tic-tac. Un día menos. un día menos. Un día menos. Un día Un menos día o menos. un día más. Un día menos en este caso. Muy En bien. este caso, un día menos. Mañana será Y un quiero día que la más. gente lo ponga TikTok, TikTok, tic-tac, tic-tac ahí en las... Así no esté la próxima semana que haga, me parece que vuelve el No, Chimi. la otra también está hasta este jueves. Ah, ok, bueno, vamos a poner tic-tac. ¿O ustedes quieren que se quede? Se acaba el tiempo. ¿O ustedes Tic-tac. quieren que se quede más tiempo? Tic-tac. ¿Tic-tac con C o con K? Yo había mandado con CK, pero la fregué. Ha sido con K. Entonces te vamos a poner tic-tac. Se acaba Gracias el por tiempo. estar con nosotros y nos vemos aquí mañana con el Chano y el Chato y otra experiencia de sonido aquí en Bajo el Caso. Bye bye.